Estamos de regreso en el Foro Colombiano de Gobernanza de Internet en su 11ª versión y aquí estamos listos ya con todos nuestros panelistas, la moderadora también para dar inicio entonces a este punto de forma presencial y también a través del streaming. Les recordamos la invitación a seguir el sitio web de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, www.gobernanzadeinternet.co, participar activamente con sus reuniones y allí encontrarán todo lo que tiene la mesa de gobernanza para brindarles. Ha llegado el momento de iniciar nuestra última sesión de la tarde, educación y alfabetización digital. En este punto saludamos a quienes harán parte y hacen parte de este panel. En la moderación, Sandra Milena Restrepo, conferencista y consultora internacional en temas de educación, tecnología, innovación y género, coordinadora pedagógica de la Dirección de Innovación Educativa Digital DIRINNOVA del Externado. Le acompañan como panelistas Ricardo Ramírez, coordinador de contenido audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Diego Vargas, líder y consultor del proyecto de innovación Educación para el Futuro. Marcia Yalile Hernández Parada, coordinadora de proyectos de apropiación TIC en Colnodo. José Daniel Sánchez, socio director de Blue Way Consulting en Colombia. Amables asistentes y a quienes nos acompañan de manera virtual, aquí está este grupo de lujo para darnos sus apreciaciones sobre este importante tema y este aplauso es para recibirlos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por permanecer en la hora más crítica de la jornada. Prometemos que va a ser un gran panel. Esto por lo menos es evidente a partir de la presencia de diferentes sectores que sin duda agregan mucho valor a esta temática. Bueno, nos corresponde hablar de un tema muy interesante en el que todos los que estamos hoy aquí llevamos años trabajando y es precisamente la educación y la alfabetización digital. Y quiero permitirme hacer una introducción a nuestro panel para abrir la conversación que tendremos a lo largo de esta hora. En un entorno cada vez más digitalizado, la alfabetización y la educación digital son esenciales para la inclusión social, el desarrollo económico y la participación ciudadana. La rápida evolución tecnológica exige que todos, especialmente niños, niñas y adolescentes, desarrollen competencias digitales no solo para aprovechar las oportunidades educativas y laborales, sino también para navegar de manera segura y responsable en el entorno digital. La exposición temprana a las tecnologías que puede traer riesgos como el ciberacoso, el uso excesivo, la desinformación, la seguridad digital, por lo que es fundamental fomentar un consumo digital crítico y saludable. Priorizar la educación digital responsable permitirá formar ciudadanos conscientes, innovadores e integrados en la economía y la sociedad digital de manera sostenible e inclusiva. Estos serán los temas sobre los que versará esta conversación y que además pues tienen en este momento una vigencia bastante importante teniendo en cuenta pues el auge que tenemos de la inteligencia artificial. Ya lo estaba conversando también el panel anterior al nuestro y por supuesto aquí pues ahondaremos en el tema educativo que era un tema que estábamos conversando ya o dando una introducción en el panel anterior. Y pues me encuentro con unos compañeros de lujo la tarde de hoy, que seguramente pues vamos a enriquecer esta conversación. Entonces vamos a dar inicio haciendo la primera pregunta. Quiero empezar precisamente preguntando al representante del sector gobierno, que en este caso es precisamente Ricardo Ramírez, quien nos acompaña de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y quiero preguntarle cuál es ese rol de la Comisión en la protección de niños, niñas y adolescentes respecto de contenidos digitales seguros y qué acciones concretas se están tomando para fomentar un consumo digital crítico y saludable en esta población específicamente. Muy buenas tardes y gracias por estar hoy aquí. Bueno, hola, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta amable invitación. Bueno, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, dentro de sus varias funciones, tiene una relacionada con la protección con la creación de la sesión de contenidos en el año 2000, con la ley 1978-2019, perdón,
se crea esta sesión de contenidos audiovisuales que entre otras funciones tiene, digamos, que vigila el sector audiovisual en televisión abierta. Nosotros, comienzo haciendo esa claridad, no tenemos competencias sobre contenidos en plataformas o internet, pero vamos a, lo verán más adelante, hemos desarrollado algunas herramientas y algunas materiales para la ciudadanía que consideramos son útiles para cualquier productor o miembro de la industria u operador o canal de televisión, etcétera, que estén desarrollando contenidos. Entonces, en ese ejercicio la sesión tiene una misión de protección de las audiencias en televisión. Nosotros, ¿cómo entendemos esto? Como la protección de particularmente niños, niñas y adolescentes y de la familia, de los derechos sobre lo que se consume en televisión. En esa línea nosotros hemos desarrollado, voy a resumirlo, 3 líneas de trabajo. Lo primero son estudios e investigaciones, digamos, para poder adelantar cuando es necesario regulación, cuando no. Estudios asociados al consumo de televisión, al consumo de contenidos, porque el estudio los estudios que hemos adelantado no solo abarcan temas audiovisuales en televisión, sino en otros medios. Hicimos, arrancando esta sesión, un estudio sobre consumo de medios por parte de niños, niñas y adolescentes. Ese estudio se está renovando este año y ahí uno encuentra pues unos hallazgos interesantes en los ejercicios preliminares, por ejemplo, que estamos haciendo este año con el estudio que se está adelantando y que se publicará el primer trimestre del próximo año. Encontramos que hay una baja alfabetización mediática en padres, docentes y cuidadores. Es decir, nosotros estamos enfrentados a una generación en la que casi, en muchas ocasiones, sobre todo en las grandes ciudades, el niño o el adolescente sabe más de tecnología que a veces el docente. Entonces, y para tú, digamos, poder hacer un acompañamiento en el consumo de contenidos, en lo que ven nuestros hijos o los niños o los adolescentes en las plataformas, pues tienes que tener herramienta. Entonces, digamos, en los ejercicios preliminares de ese estudio encontramos que solo el 25% de los docentes de la muestra que se hizo han hecho ejercicios de alfabetización en el aula. Entonces, eso es muy diciente y en el mismo sentido, el 14% de los padres solo conocen herramientas para el consumo audiovisual, para la protección de los niños en el consumo audiovisual. Hemos adelantado también estudios sobre representaciones sociales porque un aspecto interesante o primordial del tema de los contenidos en diferentes medios es cómo nos estamos viendo reflejados allí. Es decir, nosotros tenemos una serie de medios, para hablar de televisión, tenemos un sistema compuesto por 8 canales regionales, un canal público nacional, un concesionario operador de televisión nacional que es Canal 1, 2 canales privados, 15 canales locales y un sinnúmero de canales comunitarios. En ese universo de canales, ¿qué tanto estamos siendo representados los colombianos en nuestra diversidad? Tiene que ver también con la protección de las audiencias, es decir, poder identificar, por ejemplo, que si bien la mujer tiene una presencia cada vez más importante y relevante en los contenidos de ficción, por ejemplo, sigue siendo estereotipada en algunos contenidos, la mayoría de veces en el ejercicio del hogar, nunca, no de manera empoderada. Las personas, digamos, sexualmente diversas también son, por ejemplo, representadas en el rol de antagonista. Y así podríamos describir otros hallazgos que hemos tenido en estos estudios que nos permiten, digamos, pasar a la siguiente fase, que es la acción pedagógica. Nosotros hemos desarrollado diferentes herramientas desde la comisión para que tanto quienes producen el contenido, quienes lo distribuyen, que son en nuestro caso los canales de televisión, y los ciudadanos, puedan tener un ejercicio más crítico a la hora de ejercer su rol de productor, de emisor o de consumidor de contenidos. Y allí tenemos diferentes iniciativas. Hemos desarrollado unos formatos que se llaman talleres audiovisuales de pluralismo, en los que son un acercamiento entre sociedad civil, academia, industria y la CRC. Muchas veces nosotros ni siquiera estamos sentados en esos talleres, sino que ponemos a discutir a la sociedad en torno a temas de interés para la protección de las audiencias. Hemos desarrollado guías para la mediación parental por parte de padres y cuidadores, que son herramientas sencillas para el padre de familia que sabe que su hijo está pegado al computador, al celular, pero no sabe cómo hacer el acompañamiento, porque no se trata de un ejercicio restrictivo. No creemos tanto en la restricción como en el acompañamiento y en la mediación y en la educación.
Entonces hay unas guías en ese sentido. Hace un año también lanzamos una guía para la producción de contenidos, para la eliminación de la violencia de género en los contenidos. Y en este momento está publicada el borrador de agenda regulatoria del próximo año, que es como el documento guía y base del trabajo que hará la comisión en el siguiente año. Y ahí tenemos un proyecto interesante que tiene que ver con consumo crítico, con lucha contra la desinformación y con temas de género. Entonces, digamos, de manera introductoria son iniciativas que tomamos nosotros dentro de las competencias que tenemos. También, digamos, dentro de las competencias que tenemos la competencia ya exclusivamente en televisión, la competencia sancionatoria, es decir, de poder revisar contenidos que la ciudadanía o nosotros identificamos vulneran alguna de las normas, vulneran los derechos de la niñez, y entrar a analizar dentro de un proceso administrativo sancionatorio si hay lugar a sanciones que ha habido con los operadores de televisión de cara a la protección de los niños. Entonces, digamos, resumiendo, tenemos actividades pedagógicas, actividades investigativas, el tema sancionatorio y por supuesto el tema regulatorio. En el último año expedimos una resolución que tiene que ver con la participación y la protección en los contenidos. Ahí les menciono, entre otras cosas, se crean unos mecanismos mínimos de participación que deben establecer los operadores del servicio de televisión con sus audiencias para que, digamos, la audiencia pueda ir más allá de poner una queja, una felicitación, una PQR, lo que llamamos nosotros, a un canal, sino que también pueda entrar a participar de otra manera en la construcción de esos contenidos que está consumiendo cada día, porque recordemos que la televisión sigue siendo uno de los medios, si no el más importante, en muchas regiones del país. Es lo único, digamos, el único acceso a la información y a la cultura es la televisión. Los medios públicos, los medios comunitarios son importantes y son la única voz en muchos rincones del país. Entonces, creo que es una tarea importante también la regulación y poder establecer estos mecanismos de participación, y se creó también un grupo de protección a la infancia en temas de publicidad, en la que también es un instrumento, digamos, pedagógico y colaborativo entre la comisión y los diferentes medios para desarrollar estrategias que protejan a los niños, digamos, de ciertos contenidos publicitarios, porque la publicidad también es un contenido que de alguna manera puede vulnerar los derechos o, bueno, en fin. Son diferentes elementos de lo que ha venido desarrollando la comisión desde sus competencias. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo por este inicio, muy interesante, además porque normalmente cuando tocamos los temas de alfabetización nos enfocamos mucho en el dominio de las herramientas, ¿sí? Ese es un enfoque que es común visualizarlo cuando trabajamos en proyectos como este. He trabajado en proyectos tanto de organizaciones privadas como de universidades y también de sector gobierno, llevando alfabetización digital a rincones apartados de Colombia, a Colombia profunda, y normalmente encontramos que hay un enfoque más hacia el uso de la herramienta, el dominio, el conocimiento del hardware, del software, y menos hacia estos temas que también son súper importantes, y es cómo puedo, por supuesto, tener el dominio de las herramientas, puedo tener el dominio de los equipos, pero adicionalmente puedo hacer un consumo responsable de lo que hay allí, puedo tener una visión crítica de lo que está allí. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de edades tempranas, para que precisamente ese desarrollo y esa relación con la tecnología y con los medios, pues sea una relación con una perspectiva crítica. Entonces, muy interesante esa tarea que se desarrolla desde allí. Sería también interesante revisar cómo este tipo de regulaciones puede llegar también a los sistemas digitales de una manera pues más oportuna, porque pues son plataformas que están creciendo pues de manera permanente, y pues precisamente este público está muy cercano a este tipo de plataformas como TikTok, sobre todo, que es lo que más consultan los niños y adolescentes actualmente. Entonces sería interesante revisar cómo podríamos también llegar a eso en algún momento. Simplemente un comentario. Nuestro énfasis pedagógico es justamente en eso, en el consumo crítico, no en el desarrollo de habilidades para el manejo de herramientas tecnológicas. Creo que el país ha hecho un esfuerzo grande en varios años, desde diferentes gobiernos, en la inversión en tecnología, en internet,
y en las competencias para el manejo de esas herramientas, pero creo que uno de los retos, adelantando un poco, sí es crear competencias para tener un consumo crítico y una producción crítica. Recordemos que los ciudadanos hoy ya normalmente producen contenido, entonces eso es interesante e importante. Y lo mismo, y sobre lo que mencionas de cómo poder ir acercando a la regulación a las plataformas, es una discusión que se está dando en todo el mundo y, digamos, la comisión está revisando el tema, pero también, digamos, estamos acercándonos a esos grandes jugadores de plataformas para obtener información y poder trabajar también conjuntamente de un ejercicio de autorregulación. Muchísimas gracias. Importante, aquí hemos introducido otro concepto y es que hoy no somos consumidores sino prosumidores, ¿cierto? Porque ya hay, las redes interactivas nos permiten convertirnos en protagonistas y estar creando contenido permanentemente. Ahora quiero preguntar a nuestra representante de la sociedad civil, a Marcia Hernández, que nos acompaña precisamente de Colnodo, y quisiera que nos pudiera contar un poco cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil contribuir a cerrar la brecha digital en las zonas menos favorecidas y asegurar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación digital equitativa. Sí, una educación digital desde ese enfoque, esa mirada que le estamos dando, y es no solo el acceso a las herramientas, el dominio de las plataformas, sino también esa educación crítica del uso de las mismas. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. En primera instancia quisiera recordar el concepto de sociedad civil, pues que hace referencia justamente a la sociedad organizada, y en ese orden de ideas tenemos la importancia de contribuir a este cierre de la brecha digital, especialmente con niños, niñas y jóvenes. Nos implica un trabajo en doble vía y es un desafío enorme de las organizaciones de la sociedad civil, porque debemos pensarnos desde esas instancias, ¿no? Uno, la visibilización de las voces de las comunidades en general, de los niños, niñas, jóvenes, personas, comunidades étnicas, personas afrodescendientes, indígenas, que están directamente en los territorios y que de una u otra manera también buscan estos canales de representatividad, y la organización de la sociedad civil permite, digamos, como esa comunicación y visibilizar estas situaciones que viven las comunidades directamente en los territorios. Y de otra parte está la relación con instancias de entidades o instancias gubernamentales privadas que permiten justamente interlocutar para llevar esa visibilización de requerimientos, necesidades, situaciones particulares. Entonces, dicho esto, desde el rol de Colnodo, consideramos que esa visibilización de las voces de los grupos poblacionales que aún no acceden a una educación digital equitativa, entre ellos, por supuesto, niños, niñas, jóvenes de zonas rurales, es una de las tareas más importantes, y por eso nos enfocamos esfuerzos desde las diferentes áreas de Colnodo en estar acompañando de cerca y escuchar a las comunidades e implementar distintos procesos de formación y acompañamiento a través de instalación o acompañamiento para que las comunidades tengan una conectividad propia, como son las redes comunitarias, pero también procesos formativos que permitan desarrollar estas habilidades. Hay un enfoque importante desde estos programas educativos, y es que debemos tener en cuenta varios aspectos. Uno, el tema interseccional, o sea, no podemos ver, digamos, de manera homogénea las situaciones de cada uno de los grupos poblacionales. Entonces, este es un esfuerzo importante que hacemos desde los programas, y es visibilizar que no es lo mismo formar un joven en el casco urbano, por ejemplo, o llevar un proceso formativo a un escenario rural con jóvenes de una comunidad étnica, por ejemplo. Entonces, eso ya tiene de entrada sus diferencias. Entonces, tener en cuenta este tipo de enfoques y de que nos acercamos a las tecnologías de maneras diferentes. También no es lo mismo formar a una comunidad donde hay muchas jóvenes, por ejemplo, que han tenido embarazos a temprana edad, a capacitar un grupo mixto en una comunidad educativa, por ejemplo. Entonces, eso ya nos implica desde el diseño de los mismos programas formativos tener en cuenta estos elementos. Entonces, estos enfoques interseccionales que lo que hacen es visibilizar que no nos relacionamos de la misma manera con la tecnología, y de la misma manera
con el conocimiento. Accedemos de maneras distintas, construimos conocimiento de manera distinta y eso implica tener en cuenta, digamos, como estos enfoques cuando desarrollamos un programa formativo. De otra parte, el enfoque de los usos significativos de Internet, es decir, las TIC y el Internet, ¿para qué? Básicamente, redundando un poco en lo que ya han comentado tanto nuestra moderadora como el primer panelista, y es esto que tiene que ver para qué queremos que las comunidades se conecten o para qué quieren las comunidades conectarse, que ahí también hay unos círculos virtuosos y unos espirales de construcción conjunta también que quieren las comunidades a través de las conexiones a Internet y cómo podemos mostrarles otros usos, aprovechamientos, ya que el tema no es solamente de acceso, sino del uso significativo de estas herramientas. Y dentro de estos usos significativos, sí quisiéramos mencionar el tema de contenidos locales como un esfuerzo importante para que niños, niñas y jóvenes también se piensen de manera activa en su comunidad. No son solamente receptores de información, tenemos que construir con ellos si queremos que también no solamente consuman la información que circula en Internet, estamos hablando de comunidades que se encuentran en Internet un montón de información que posiblemente en su gran mayoría no habla de ellos, no habla de sus comunidades ni de sus entornos locales o de su cultura. Entonces, parte de esos usos significativos que queremos promover y acompañar, porque realmente no somos sino eso, facilitadores y facilitadoras de unos procesos que en la medida de una construcción colectiva de conocimiento lo hacemos conjuntamente y son ellos y ellas los que nos dicen cómo orientar también esos contenidos. Preguntar y construir con ellos esa propuesta es fundamental. Entonces, desde los contenidos locales, retomando la idea de promover esta oportunidad que tienen las tecnologías para que los niños, niñas y jóvenes se pregunten qué es lo que queremos comunicar también de nuestra comunidad, porque hay tantos contenidos que hablan de otras características de otros lugares y poco contenido que habla de Uribia en La Guajira, de la red comunitaria Huayniú-Gualapuín, o por qué casi no hay contenidos en lengua aquí ancestralmente en el Cauca, en Pueblo Nuevo, a través de la Red del Viento. Entonces, estos colectivos de comunicación lo que hacemos es un poco promover y acompañar este tipo de contenidos locales, justamente a partir de la pregunta, ¿para qué nos acercamos a las tecnologías? Claramente el entretenimiento es una opción, claramente acceder a las redes sociales, usarlas para visibilizar emprendimientos liderados por mujeres o emprendimientos que mueven la productividad de la zona a través de las redes sociales es una alternativa, por supuesto, pero claramente el tema de entretenimiento hace parte de una amplia gama de usos de Internet que ojalá pudiéramos ir un poco más allá. Y por supuesto el enfoque de seguridad digital y de prevención de riesgos y violencias en los espacios digitales debe ir de la mano. Eso es, ya digamos que es categórico y es una invitación a todas las organizaciones de sociedad civil que promuevan estos programas de formación, y es que tanto los usos significativos de Internet deben ir de la mano con ejercicios y espacios de uso responsable de las tecnologías, prevención de riesgos y violencias que se dan en los espacios digitales, porque así como tenemos una serie de oportunidades, también hay un montón de riesgos que tenemos que hacer visibles, hacer conscientes, hacer de esto una conversación amplia y acompañar efectivamente a las personas que están afectadas por este tipo de violencias, que son muchos niños, niñas y adolescentes, mujeres, que callan cuando tienen situaciones, por ejemplo, de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y no hay una red, no hay un apoyo, no hay un soporte, no hay ni siquiera una ruta institucional clara que permita acompañarlos de manera efectiva. Entonces, son una serie de elementos clave que intentamos desarrollar desde todos los procesos educativos en Colnodo. Creemos que son claves para todas las organizaciones de la sociedad civil que inviertan esfuerzos en este tipo de ejercicios pedagógicos. Muchísimas gracias, Marcia. Has tocado un tema bien interesante y es precisamente pues esa idea de la Colombia diversa, ¿no? Y que precisamente Colombia no es la región andina, que en ocasiones cuando estamos ubicados en ella,
desconocemos un poco lo que son las regiones de la periferia. Colombia es un país mayoritariamente andinocentrista, entonces pues toda la política pública, los esfuerzos se centran mucho en esta zona del país, pero las otras zonas quedan un poco a la deriva y precisamente toda esa información que encontramos en la red está muy enfocada en esta región y no en otras. Entonces es muy interesante precisamente pensarse con las comunidades para qué ellos van a utilizar la conectividad, por qué es útil para ellos y también que cuando llegue el momento pues puedan también utilizarla como una herramienta de comunicación, ¿sí? Lo que conocemos como comunicación para el desarrollo, cómo podemos hablar de lo que nosotros somos y precisamente llegar a más lugares contando lo que pasa en estos sitios donde quizás antes esto no había sucedido. Entonces, creo que es una posición muy interesante. Desde mi experiencia he tenido acercamientos al tema de la brecha de género en términos digitales, que es bien marcada también. En muchos países latinoamericanos, no solo en Colombia, sucede que hay conectividad para un solo equipo en casa y normalmente tiene acceso a él el hombre, digamos que es como el jefe del hogar, la mujer normalmente queda relegada a no tener ese acceso y pues por supuesto los niños y los jóvenes tampoco y por eso pues hay por supuesto una brecha importante en términos de uso, en términos de acceso para las mujeres y las niñas en la región latinoamericana. Entonces son retos bien interesantes. Y ahora precisamente, continuando con esa conversación, quisiera preguntarle al representante del sector privado para complementar esto, a José Daniel, que nos contara precisamente cómo pueden las empresas tecnológicas colaborar con el sector educativo para promover esa alfabetización digital inclusiva, respetando al mismo tiempo principios éticos y de privacidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los presentes acá de forma presencial y en línea. Este tema de la colaboración entre empresas privadas y el sector educativo personalmente me encanta, además de ser consultor en Derecho Digital, también soy profesor en la Universidad Javeriana, entonces este es un tema que yo generalmente pienso mucho y me gustaría comenzar con la premisa de la pregunta. ¿Por qué las empresas y el sector educativo tienen que colaborar? ¿Sí? Y sobre todo en temas de inteligencia artificial, niñez y alfabetización digital. La alfabetización digital hace parte de un esfuerzo respecto a un problema que es mucho más grande y amplio, que es la brecha digital. La brecha digital, digamos, no hay que perder de vista que aquí estamos hablando de tecnologías digitales y sobre todo de inteligencia artificial en un país en vía de desarrollo y sobre todo pobre. Entonces las empresas no pueden perder de vista que la inteligencia artificial no solamente puede, por un lado, generar mucha riqueza y traer mucho bienestar, pero también puede agravar las inequidades que ya tenemos como sociedad. Y una de las metodologías más comunes pues, en inteligencia artificial, sobre todo para tomar decisiones en este tipo de problemas que son complejos y amplios, pues es la gobernanza. Entonces, ¿qué es la gobernanza? La gobernanza, como concepto, es un concepto heredado de la teoría en administración pública, que entiende que hay una variedad de conceptos, de problemas tan complejos que exceden las capacidades del gobierno. El ejemplo más común es el Internet. El Internet, digamos, es un ecosistema descentralizado, global, y por tanto no hay ningún país en el mundo que tenga la soberanía absoluta para gobernar el Internet. Por tanto, los procesos de toma de decisiones por naturaleza siempre son colaborativos entre los distintos actores en sociedad, incluyendo sector educativo e incluyendo empresas. Dentro de las metodologías de gobernanza se generan varios insumos que permiten tomar decisiones regulatorias y en general indicarle a la sociedad cómo pueden atender este tipo de problemáticas, como por ejemplo la alfabetización digital. Desde ese punto de vista se generan y se producen estándares, se producen guías voluntarias, regulaciones, se producen marcos, entre otros. Este punto de vista, digamos, es fundamental porque los mecanismos de gobernanza que acabo de comentar y las
buenas prácticas en general para el uso de tecnologías digitales y el desarrollo de tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, se generan y se producen de forma colaborativa entre los distintos stakeholders o actores de interés en la sociedad, incluyendo empresas privadas y el sector académico. Esa es la razón por la cual tienen que colaborar dentro de la premisa de la pregunta. Ahora, ¿cómo pueden colaborar? Hay muchas formas, por supuesto, pero yo resaltaría sobre todo 3. Una primera tiene que ver con el liderazgo digamos, la generación de espacios para dialogar sobre tecnología responsable. Precisamente este tipo de foros en los que estamos son muy relevantes para no solamente poner el tema en el espacio público, sino pensarnos como sociedad en el contexto en el que estamos, estas tecnologías que en su mayoría son generadas en el exterior y estamos adaptando en nuestro contexto particular. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente. Lo segundo tiene que ver con la digamos, entendiendo que las empresas son las que respecto a las tecnologías tienen la información y saben cómo funcionan estas tecnologías, el sector privado puede colaborar con el sector académico socializando información para generar insumos que busquen comprender el contexto en el que estamos, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial por niños, niñas y adolescentes. Aquí yo me gustaría comentar un reciente estudio por el Instituto Alan Turing en Inglaterra, que habló sobre la apropiación digital de inteligencia artificial por parte de niños, niñas y adolescentes, y básicamente concluyó 3 cosas que son preocupantes por esencia. La primera es, hay una falta de marcos jurídicos que abordan la inteligencia artificial en el contexto de los derechos del niño. La segunda, los sistemas de inteligencia artificial se diseñan a menudo sin tener en cuenta los derechos del niño. Y la tercera, las pruebas científicas sobre el impacto de la inteligencia artificial en los derechos del niño son todavía dispersas e inciertas. Creo que se apagó, ¿no? Aló. En ese sentido, para atender ese tipo de problemas, hay 3 líneas de acción directas en donde las empresas privadas pueden colaborar con la academia. La primera, por supuesto, dialogar sobre cuáles son las mejores prácticas y los enfoques regulatorios que tenemos que tener en el país para desarrollar tecnología como inteligencia artificial, alfabetizar en el contexto de la niñez. En este momento hay 12 proyectos de ley que pretenden regular la inteligencia artificial en el país y poco o nada se comenta el tema de los derechos de la niñez. Segundo, desarrollar tecnología responsable alineada con los derechos humanos de la niñez, siguiendo por supuesto el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que es fundamental, que habla sobre el interés superior de los niños. Y finalmente, pues, digamos, coadyuvando a estudios que busquen comprender la forma en la, digamos, lo que sucede en el país, ¿sí? Aquí un referente importante puede ser, por ejemplo, el estudio del Centro Nacional de Consultoría, que habla sobre cuál es la ruta que siguen las personas al momento en el que se digitalizan, por supuesto empezando desde el uso de WhatsApp hasta ChatGPT. Y la tercera gran forma, luego de pasar del liderazgo de espacios y de la generación de insumos estratégicos que nos permitan comprender la realidad, es diseñando experiencias de aprendizaje. Una tía mía que quiero mucho, que es básicamente quien me ha enseñado cómo ser buen docente, me decía: mire, un docente novato es alguien que enseña más de lo que sabe. Un docente con cierta experiencia enseña lo que sabe. Y el mejor maestro enseña lo que el estudiante necesita. Esa es una frase que a mí me marcó mucho porque, sobre todo en el contexto de la inteligencia artificial, la educación ya no es un proceso en donde los docentes entregan conocimiento de forma unilateral, y nunca debió ser así, sino que ahora en este momento tienen que explotar su creatividad para diseñar experiencias de aprendizaje. Esto es fundamental de cara a la pregunta porque las empresas, al igual que las universidades, están en un proceso constante de aprendizaje. Entonces, si son las que tienen la información, pueden colaborar con el sector de la educación para
desarrollar estos procesos de aprendizaje. Un gran ejemplo pueden ser, por ejemplo, los recientes mesas técnicas que se han desarrollado para discutir cómo podemos regular la inteligencia artificial en el país. Ahí se reúnen distintos actores a hablar sobre este tema. Y bueno, eso es lo que podría decir. Digamos que en general las empresas y las universidades y el sector académico no son otra cosa que redes de cooperación. Y en ese sentido pueden convertirse en canales para entender el mundo de hoy y direccionarlo como queremos. Muchísimas gracias, José Daniel. En definitiva, hay muchos puntos de convergencia que llevan precisamente al encuentro de la empresa privada y la empresa privada enfocada específicamente en temas tecnológicos para trabajar hacia la alfabetización digital y, por supuesto, hacia una educación más inclusiva en estos sentidos en el país. Vemos que se puede trabajar desde el tema de liderar espacios como este, que tienen un enfoque más de debate, ¿cierto? De poner sobre la opinión pública temas que por supuesto nos convocan a todos, hasta el desarrollo específico de tecnologías que se requieren y que estén enfocadas a las necesidades particulares de comunidades de las que estamos hablando, de que son precisamente diversas y que tienen estos requerimientos. Y precisamente aprovechando que ya José Daniel abrió la conversación sobre la inteligencia artificial, quiero permitirme preguntarle al representante de la academia en esta mesa, Diego Vargas, quiero preguntarle cómo puede la academia investigar y evaluar el impacto de la alfabetización digital y el uso de la inteligencia artificial en la educación, asegurando que los resultados beneficien la inclusión y la sostenibilidad. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? Muchas gracias por la invitación. Inicialmente, contarles, muy importante, yo represento la iniciativa de Educación para el Futuro. Me parece importante que la audiencia la conozca. Es una iniciativa que nace hace 5 años con una historia que se las voy a contar muy brevemente. Estaba trabajando en mi oficio de periodista, estábamos haciendo un documental en la otra Colombia, en la Colombia profunda. Estaba en una escuela rural por allá en Atacua, al sur del Tolima. Un municipio que no tiene vías primarias, no tiene agua potable. Básicamente está en el siglo XIX, no ha llegado el Estado. Y en ese documental conocí una profesora en una escuelita rural muy humilde, donde ustedes se imaginan estaba el inodoro y la ducha en el mismo lado. Es decir, esa era la construcción de la escuelita rural. Y me impresionó mucho, estábamos haciendo un documental alrededor de la historia de vida de ella, y yo hablé mucho con ella, y de repente después de mostrarme la escuela me dice, quiero mostrarle mi sala de internet. Entonces a mí se me hizo, como bogotano, se me hizo realmente muy paradójico que en un lugar donde no teníamos agua potable, donde se iba la luz, ¿cierto?, haya una sala de internet, en la otra Colombia. Entonces yo le dije a la docente, bueno, ¿y usted para qué usa eso? Me dijo, no, yo me meto en Facebook de vez en cuando. Esa fue la respuesta de la docente. Entonces nos despedimos, terminamos el documental, yo finalicé el proyecto y yo me quedé pensando en ella, ¿no? Yo dije, o sea, tiene una potencialidad enorme tener internet en la otra Colombia, puede haber transformaciones sociales importantes, pero no hay la capacitación ni la orientación. Entonces hice una infografía con una herramienta digital sencilla y le envié la infografía y le dije, mire, con esta herramienta usted puede hacer un juego digital, con esta herramienta usted puede hacer un avatar, con esta herramienta, o sea, ¿cómo lo puede usted orientar hacia la educación? Y esa infografía se la envié, ella me respondió súper contenta, la publiqué en Facebook, en una página de Facebook que tenía hace 5 años, y la infografía se empezó a, digamos, viralizar, ¿cierto? Llegó como a los 2.600 compartidos, y para mí eso fue como una epifanía. Yo dije, aquí hay algo importante, estamos diciendo algo importante en materia de educación y tecnología hacia el sector docente. Entonces al otro día, en ese momento no tenía trabajo porque había terminado el proyecto, al otro día hice otra infografía y al otro día otra infografía y otra infografía y empezamos a trabajar todo el tema, cómo alfabetizar a los docentes de la Colombia rural, ¿cierto?, a la Colombia profunda, y cómo llegar a esas comunidades desde otras perspectivas. La página empezó a crecer y así nació Educación para el Futuro. Hoy en día estamos trabajando con personas en México, en Bolivia, en Colombia.
Estuvimos hace poquito en la UNAM, en México, dando conferencias precisamente sobre alfabetización digital y también inteligencia artificial. Les cuento todo esto para mencionarles que toda la perspectiva que nosotros tenemos desde Bogotá puede estar, digamos, no está articulada con la perspectiva que tienen los docentes en las instituciones rurales del país. Y a mí me gustaría, más que hablar desde la Academia Bogotana o desde la Torre Marfil de la Academia, hablar por los docentes que yo he capacitado en las zonas más apartadas del país, en el Guaviare. Mañana, por ejemplo, salgo precisamente hacia Riohacha, es decir, estoy en este proceso de capacitar docentes en las zonas más apartadas del país, y en ese orden de ideas cabe mencionar que es una comunidad que necesita recursos digitales, que no está capacitada para usarlos, ¿vale? Y que adicionalmente estos recursos podrían de verdad hacer la diferencia entre, digamos, la Colombia de la periferia y la Colombia urbana. Por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad. Sin embargo, hace falta, digamos, hace falta muchísimo en materia de regulación, hace falta muchísimo en materia de recursos, hace falta muchísimo en materia de conectividad. Menos del 40% de las escuelas rurales en Colombia no tienen conexión a Internet. Y en ese orden de ideas están perdiendo las posibilidades que brinda la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces tenemos comunidades, ¿cierto?, que se han adaptado y han adaptado sus modelos pedagógicos para poder conectar con comunidades que son completamente diversas. Entonces, tenemos, por ejemplo, modelos como la Escuela Nueva, donde tú puedes tener en un salón de clase personas de 15 años, de 12 años, de 11 años, y puede una profesora, ¿cierto?, tener todas estas personas al mismo tiempo, y de igual modo tiene que tener un plan personalizado para cada uno. ¿Por qué? Porque necesita dar una clase, ¿cierto?, orientado a cada estudiante. Me pasó hace poquito, y con esto quiero, digamos, entrar al tema. Estábamos en una capacitación para docentes a nivel nacional, y en esa capacitación trabajamos el tema de inteligencia artificial para la planeación de clases, para el desarrollo de contenidos educativos, ¿vale? Y una profesora al final de la capacitación me dice: Diego, se me apareció la Virgen. Y yo, pero ¿por qué me dice eso? Porque imagínese que yo ya no sabía qué hacer con ese modelo. Yo ya no sabía qué hacer con tantas personas en un aula, cada persona en un grado diferente, en una edad diferente. La inteligencia artificial que usted me enseñó me está ayudando a hacer una planeación diferente, a personalizar el aprendizaje y a conectar más con mis estudiantes. Pero no hay una capacitación que me brinde a mí de manera externa algún ente estatal, ni siquiera hay línea en esa materia. Yo con Educación para el Futuro. Entonces nosotros, y les cuento aquí, digamos, como amigos, cobramos 25.000 pesos todos los sábados a los profesores. Y con eso pueden hacer su taller, tienen su grabación, les enviamos material, los apoyamos. Y esta iniciativa que llevamos ya 5 años haciendo, digamos que ha logrado llegar a esas regiones más apartadas. Ahora, en materia de inteligencia artificial hay muchas cosas importantes que mencionar. Lo primero es que siempre a nivel, digamos, de legislación, la tecnología va mucho más avanzada que la legislación. Llevamos 18 años y no se ha regulado Uber, por ejemplo, ¿cierto? De igual modo, lo que ha sucedido en materia de inteligencia artificial es que cada vez tenemos más aplicaciones de inteligencia artificial, cada vez hay más uso por fuera del esquema, por fuera de la academia de la inteligencia artificial, y cada vez hay, digamos, menos línea por parte de los organismos estatales. Es decir, es como si no tuviéramos una postura clara frente a la inteligencia artificial. Nosotros le propusimos a la UNAM en Ciudad de México que tuviéramos un protocolo para el uso de la inteligencia artificial para la investigación académica. Y básicamente muchos se asustaron, ¿vale? Aquí hay universidades en Bogotá que le dicen a los estudiantes: no puede usar inteligencia artificial, como si los estudiantes rápidamente hicieran caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tenemos que nosotros en este momento tener es poner sobre la mesa todo lo que implica la inteligencia artificial. Por un lado, una gran potencialidad, es decir, podemos personalizar el aprendizaje, podemos reducir todos los trabajos administrativos de los docentes, podemos hoy en día ya, hace poquito estuvimos, por ejemplo, en Expo Digital y capacitamos a todos los colegios de TV, a los profesores de los colegios de TV, y me decían: es increíble que ya todo lo que yo hago, ¿cierto?, en clase, la inteligencia artificial me lo puede calificar. Entonces yo estoy, ¿cierto?, ahorrando tiempo
y me estoy dedicando más a enseñar, a conectar con mis estudiantes. Entonces, digamos que las oportunidades son enormes, falta mayor alfabetización para los profesores, de igual manera hay por otro lado muchos riesgos, ya los voy a abordar. Pero para terminar esta parte de las ventajas, la mayor parte de los profesores con las cuales, digamos que he tenido contacto con ellos, me dicen, Diego, me encanta la inteligencia artificial porque me ha ayudado en mi labor docente, porque he reducido mis tiempos y porque adicionalmente me permite, digamos, dedicarle más tiempo a mis estudiantes. Entonces hay una gran oportunidad, ¿vale? Yo le tenía miedo, me dicen mucho, ¿no? Yo le tenía miedo. Pero también tenemos otros riesgos y el principal riesgo que tiene la inteligencia artificial en la educación es el sedentarismo cognitivo. ¿Qué significa eso? Que las personas dejan de desarrollar habilidades cognitivas para que estas habilidades sean reemplazadas por la inteligencia artificial. Recordemos, y ahí digamos una manera de concebir distinta la inteligencia artificial que digamos, se desborda el tema técnico, pero me parece muy importante señalárselas, sobre todo para poder acercar el término. La inteligencia artificial que tenemos hoy en día y que, digamos, nos permite trabajar con plataformas como ChatGPT, como Bing, como Perplexity, ¿cierto? No es la inteligencia artificial que se soñaron los escritores de ciencia ficción del siglo XX. No tenemos al robot en cada casa que nos asista, ¿no? Eso todavía no lo tenemos. Pero ¿qué sí tenemos? Tenemos la imitación de los procesos cognitivos del cerebro. ¿Cómo qué tipo de procesos? Por ejemplo, o sea, la inteligencia artificial está imitando el análisis de datos. ¿Podemos analizar datos? Por supuesto, ¿cierto? Pero plataformas como ChatGPT lo va a hacer con miles de millones de datos. ¿Podemos identificar patrones en el entorno? Por supuesto. La inteligencia artificial también lo va a replicar, ¿cierto? Obviamente, de forma exponencial. Podemos nosotros reconocer elementos del entorno también. Entonces, la inteligencia artificial no es la imitación, o por lo menos la que tenemos en este momento, no es la imitación del ser humano. Lo que tenemos en este momento es la imitación de los procesos cognitivos del cerebro. Y en ese orden de ideas hay un elemento sustancial que todavía no ha logrado, por lo menos la inteligencia artificial de Occidente. Hay unos desarrollos chinos, hay unas investigaciones, pero no hay ningún paper académico publicado que nos pueda decir que la inteligencia artificial es autoconsciente. O sea, no es autoconsciente y por lo tanto no tiene autonomía para tomar decisiones propias que no sean programadas o que no estén basadas en algoritmos y también en el machine learning. En ese orden de ideas, lo que necesitamos es enseñarle a los profesores cómo usarla. Necesitamos también, y aquí hacemos en este panel un llamado al Congreso de la República a que regule la inteligencia artificial. Estábamos hablando hace poquito de que hay múltiples personas estafadas con precisamente avatares desarrollados con inteligencia artificial. Entonces te aparece en Facebook Karol G diciéndote que te vas a volver millonario y las personas caen en ese tipo de deepfakes. ¿Qué pasa ahí? Es que generalmente, y esto sucede también en Bolivia y esto sucede también en México, y es que, digamos, no hay una regulación porque muchas de las empresas no están interesadas en ese tipo de regulación, ¿vale? ¿Qué tenemos en materia de regulación en el mundo en inteligencia artificial? Tenemos ya una regulación por parte de la Unión Europea, que es la regulación más importante en este momento, una regulación que tiene un enfoque que a mí me parece muy útil, que puede, digamos, ser abordado también. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el enfoque que tiene la Unión Europea? La Unión Europea no tiene un enfoque de que una inteligencia artificial es mala y otra inteligencia artificial es buena. La Unión Europea tiene un enfoque en el cual la inteligencia artificial es útil en la medida en que tú la sepas usar. En otras palabras, la responsabilidad recae en el usuario. Entonces, pensemos en una plataforma como ChatGPT. Todos hemos usado ChatGPT, ¿cierto? ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Unión Europea? ¿ChatGPT es riesgoso o no es riesgoso? Depende. ¿De qué depende? De cómo lo uses. Por ejemplo, si tú lo vas a utilizar y le dices, actúa como un médico y diagnostícame, eso es súper riesgoso, súper complicado, ¿vale? Entonces, digamos, ¿de qué depende el uso de la inteligencia artificial? De la capacitación, de la ética y de la responsabilidad de los usuarios. Y en esa materia yo siento que la academia está, ¿cierto?, congelada. Entonces, hay universidades, esto lo destaco, como la Universidad Externado de Colombia, que tiene un protocolo y que de frente dice, mire, este es el protocolo para usar inteligencia artificial. Yo soy docente en una maestría de una universidad en Ciudad de México y precisamente allá también te dicen, mira, aquí hay un protocolo, lo vamos a usar, hay una reglamentación, pongamos este tema sobre la mesa.
pero la gran parte de las universidades y de la academia no saben qué postura, digamos, tomar frente a la inteligencia artificial. Ahora, tienen múltiples riesgos en qué materia. En la materia de las brechas de género, en el tema de los derechos humanos, en el tema del respeto a las minorías. Ahí hay un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque los sesgos cognitivos que tienen las personas que programan la inteligencia artificial después se ven reflejados en los resultados. Entonces yo puedo, por ejemplo, pedirle a una herramienta de inteligencia artificial de creación de imágenes, Stable Diffusion, yo le pido, genere una imagen de una mujer bonita. Tremendo ese prompt, ¿no? De una mujer bonita. Y entonces, ¿qué me aparece? Una rubia de ojos azules. ¿Bonita para quién? ¿Para qué sector de la población? Entonces, ahí hay unos elementos importantes porque los sesgos cognitivos con los cuales se programa la inteligencia artificial y se analizan los datos se van a ver reflejados en los resultados. Tengo un amigo que trabaja en el Ministerio del Interior y está trabajando el COMPES de inteligencia artificial por parte del Gobierno Nacional. Entonces, hace poquito me estaba hablando, ¿no? Don Guillermo, fuimos compañeros de maestría en temas de derechos humanos, y me decía, Diego, ayúdeme a que la inteligencia artificial que se implemente no discrimine a las minorías, porque eso es un problema enorme, ¿vale? Hay otro riesgo también muy importante en materia de inteligencia artificial y es el tema, digamos, ambiental. No sé si ustedes sabían, hay una investigación de la Universidad de Cornelius que dice que 15 minutos en ChatGPT, digamos, gastan medio litro de agua. ¿Por qué? Porque tenemos que enfriar los servidores que utiliza la inteligencia artificial. Entonces, en un momento donde tenemos, digamos, fuertes evidencias del cambio climático, tenemos que, digamos, sopesar que el uso de inteligencia artificial implica unos riesgos ambientales muy importantes. Yo he escuchado hace muy poco al ministro Liscano, ¿cierto?, del Ministerio de las Telecomunicaciones, decir que quiere empezar a poner aquí bases de datos, ¿cierto?, y servidores para empezar a crear inteligencia artificial por parte del gobierno colombiano y del país. Me parece interesante, puede ser una oportunidad laboral para muchas personas. Hay que, digamos, también tener en cuenta que muchas de estas bases de datos donde se empiezan a hacer, digamos, no tienden mucho a respetar derechos laborales, o sea que tocaría empezar a reglamentar eso. Pero lo que más me preocupa no es tanto eso, sino me preocupa cuál va a ser el daño ambiental, ¿cierto?, de implementar esa inteligencia artificial en Colombia. Entonces, este es un tema, digamos, muy complejo y que tiene muchas aristas. Puede ser una gran oportunidad. Hace poquito pasamos por ETB en Expo Digital y se celebró la inteligencia artificial. Y ETB es de las primeras empresas que en este momento quiere que todos sus empleados tengan inteligencia artificial, como también desarrollen inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia artificial y el uso y capacitación en esta materia se está volviendo una de las habilidades del siglo XXI. Y esto es muy valioso, es muy importante. No obstante, tenemos que saber también cuál es el lado oscuro de la inteligencia artificial. Entonces, aquí lo que necesitamos y lo que, digamos, más que representar a la academia, es importante, digamos, utilizar este escenario para hacer un llamado. Es que se necesita desde el Ministerio de Educación que haga un lineamiento y que ese lineamiento no se quede en Bogotá, ni en las universidades, ni en el bogocentrismo, sino que ese lineamiento logre llegar a la Colombia profunda, a la profesora que me encontré allá en Ataco y con la cual empezamos Educación para el Futuro. Ese lineamiento tiene que lograr también capacitar a las personas de la Colombia más apartada y brindar a través de la inteligencia artificial la posibilidad de cerrar las brechas sociales. De otro lado, también necesitamos una legislación fuerte en esta materia, como la tiene Chile también, que es el único país en América Latina que tiene una legislación en materia de inteligencia artificial. Entonces aquí, digamos, tenemos múltiples aristas y más que la posibilidad, que me encanta de compartir con ustedes, sí me gustaría aquí hacer ese llamado. Hace poquito me entrevistaron a una emisora y me decían, bueno, pero ¿qué te parece que ahora tenemos una nueva facultad de inteligencia artificial? ¿No? Yo digo, pues me parece bien, pero si no tenemos una regulación y un marco legislativo, no podemos seguir avanzando. Si los profesores no están capacitados en esta materia, no podemos seguir avanzando. Si la inteligencia artificial no va a tener un filtro que nos permita cerrar brechas sociales y respetar a las minorías, no vamos a poder seguir avanzando. Muchísimas gracias.
Gracias, Diego. Bueno, aquí hablamos de varios retos. Empezamos por un reto que es latente y es el reto de que exista una posible regulación frente a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Recordemos que nosotros, sobre todo en Colombia, somos mayoritariamente consumidores de las inteligencias artificiales generativas, pero parte también de la apuesta de este gobierno y lo que han mencionado en la hoja de ruta de inteligencia artificial es que buscamos ser también creadores y desarrolladores de esa inteligencia artificial, lo cual, por supuesto, es un gran reto, pero también sería de gran beneficio para nuestro país, teniendo en cuenta esos otros aspectos que mencionas y que son muy importantes también, y es una formación permanente, ¿cierto? El aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente necesitamos que no solo los docentes, sino también los administrativos de las diferentes instituciones educativas, los ministerios, pues trabajen en conjunto para lograr esa formación, porque la formación no es solo para los docentes, también los padres de familia tendrían que tener allí un papel importante, porque finalmente son los que acompañan los niños, niñas y adolescentes en ese uso que se da cotidianamente desde los hogares. Entonces, allí también hay un reto en términos de formación y divulgación de uso responsable de la inteligencia artificial y por supuesto apostarle a semilleros de desarrollo de inteligencia artificial para que empecemos a trabajar en esas problemáticas que nos aquejan como país y que podrían, por supuesto, verse beneficiadas del desarrollo de inteligencias artificiales que nos representen. Las inteligencias artificiales generativas actualmente pues están muy enfocadas o son muy eurocentristas precisamente porque son desarrolladas allá, están alimentadas con datos de allá y eso precisamente hace que aumente la brecha, no solo en términos de género, sino también la brecha en términos socioeconómicos, en términos geográficos y demás. Entonces creo que allí hay una labor importante. Vamos a abrir en este momento la posibilidad de que nuestro público haga preguntas de aquello que de pronto tengan inquietudes, si quieren preguntarle a un panelista en particular o si simplemente quieren lanzar una pregunta para que sea resuelta por alguno de los panelistas. Estaremos aquí atentos a que ustedes puedan levantar su mano para escucharlos. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias por sus intervenciones. Mi nombre es Diego Martínez, soy investigador de la Universidad de Londres y en este momento estoy trabajando en un proyecto precisamente de evaluación de impacto de intervenciones en alfabetización digital y de medios. Y solo como para comentar un poco, la parte inicial era revisar qué había en la academia, en publicaciones, sobre este tema y la gran mayoría, si no era como el 98% de las evaluaciones se hacían en entornos escolares o universitarios. Se tenía como idea de la medición de impacto de estas intervenciones en entornos escolares o universitarios, pero más allá de la educación, digamos, formal, no se tenía idea de qué tipo de impacto se estaba teniendo en la alfabetización digital. Entonces, mi pregunta iba como a, ¿cómo hacemos para evaluar precisamente y pensar la alfabetización digital por fuera de la escuela, por fuera de las universidades, de que las personas que están por fuera del sistema laboral, del sistema educativo, también puedan acceder no solo a la IA, sino pues a otras habilidades digitales básicas? ¿Y qué mecanismos nos podemos inventar en lo local para poder evaluar si esas intervenciones, si esos proyectos, si esas estrategias están funcionando o no? Gracias. Uno de nuestros panelistas, sí, se animó por aquí. Muchas gracias por tu pregunta. Dentro del tema de alfabetización digital o desarrollo de habilidades básicas,
partir de la base de que no podemos, digamos, medir de la misma manera los avances de una persona que nunca ha tocado un computador, por ejemplo, para quien durante 2 horas o sus primeras 2 horas de formación, abrir y cerrar una ventana es un logro enorme, a una persona que de pronto ya tiene muchas más habilidades o por lo menos un aprestamiento mayor, que a veces pues quienes son nativos digitales tienen ya de entrada a los 5 o 6 años unas habilidades enormes para el manejo. Entonces, dentro del desarrollo de habilidades básicas o alfabetización digital, es importante medir con qué personas o con qué grupos se van a desarrollar ese tipo de estrategias, midiendo esos contextos locales, esos requerimientos y también los intereses particulares de las personas, ¿no? Entonces, los programas deben ser diferenciados de acuerdo con esas características particulares. Y en temas de indicadores o de evaluación de cómo eso transforma, creemos que podemos avanzar en esos usos estratégicos y qué estoy haciendo con lo aprendido. Entonces, de la misma manera, esa evaluación también debe ser diferencial. ¿Para qué podemos pedir? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje y desde qué quieren las personas aprender y qué sería significativo para ellas? Desde Colnodo desarrollamos una línea importante en apropiación y es el tema del enfoque basado en proyectos y pues desde un enfoque constructivista, y esto nos lleva a desarrollar los programas formativos pensando en esos contextos particulares, en esos requerimientos e intereses de las personas, que los conecta con la tecnología. Si yo no encuentro un uso práctico de lo que estoy aprendiendo y no me conecta con mi cotidianidad, me pueden dictar 30 horas de Excel y si yo a eso no le encuentro ninguna aplicabilidad en la vida, muy seguramente salgo del salón y se me olvidó el 80% de lo que vi. Pero si yo logro desarrollar programas de manera colaborativa, pensando en esos requerimientos y con esos usos significativos de la tecnología, creo que ahí puede haber un clic para desarrollar transformaciones, y la manera de medirlos es cómo están usando las personas la tecnología después de los procesos formativos. Me imagino una evaluación de impacto y son esos usos o esas transformaciones. Entonces, probablemente los usos que un colectivo de comunicación en una comunidad indígena le den a un taller, no sé, inteligencia artificial, multimedia, edición de imagen, video, ¿qué tanto hacemos uso de esas herramientas y para qué las estamos usando? Entonces, podríamos medir respecto a esos usos transformacionales que nos permiten la tecnología a los procesos cotidianos que ya hacemos. Si yo me voy con un grupo de personas mayores, que es la primera vez que tocan un computador, que incluso hasta tienen miedo de hacerlo porque nunca lo han visto, probablemente los usos y transformaciones es qué tanto conectan ellos las herramientas con su cotidianidad. Aprendieron a ver videos de YouTube y están haciendo a través de esa navegación un uso en sus huertas caseras, o están haciendo unas consultas para ver cómo mitigan el tema de plagas en sus cultivos, o qué pasa cuando necesito comunicarme con otras personas en otros lugares. Nos pasa en la red comunitaria de Uribia, por ejemplo, que muchos de los usos que tienen ellos es poder comunicarse, como esto es sector de frontera y el pueblo Wayuu está entre Colombia y Venezuela, muchas familias están separadas por frontera. Entonces, muchos de los usos que ellos tienen son en temas de comunicación y en temas educativos con niños, niñas y jóvenes que tienen ya dónde consultar para hacer sus tareas. Entonces, sin ir más lejos, digamos, cuáles son los usos que las comunidades le están dando a estas herramientas desde sus contextos particulares y qué está significando en su cotidianidad, qué transformaciones se están dando en su cotidianidad para lograr ello. Entonces, creo que podría ir por ahí, como desde el diseño, la planeación, la implementación de los procesos y finalmente la evaluación o los impactos que pueden tener estos procesos formativos. Bueno, yo podría responder desde el punto de vista empresarial y legal. Aquí hay un tema muy delicado frente a la alfabetización digital y es el tema de el llamado ethics washing. Es decir, que hay muchas organizaciones, incluyendo empresas, que hablan de tecnología responsable y ética y al final del día no están haciendo nada, ¿sí? Entonces, un indicador importante para hablar sobre alfabetización digital por fuera de la academia, sino ya, digamos, de forma práctica y real en el contexto de las compañías, es
analizar a nivel de gobernanza qué están haciendo verdaderamente para fomentar este tipo de prácticas. Algo que desde Blue Way Consulting hacemos y le decimos a nuestros clientes que, por ejemplo, implementan inteligencia artificial, es que la tecnología responsable cuesta, es cara. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer cosas como, por ejemplo, contratar expertos en derechos humanos, en gestión del riesgo, en distintas disciplinas aparte de las técnicas. Uno puede, por ejemplo, realizar capacitaciones periódicas a sus empleados sobre cómo se implementa esa tecnología y alfabetizar de paso por ese medio. Diseñar sistemas que promuevan el correcto funcionamiento de herramientas digitales, es decir, desarrollar tecnología que por defecto y por diseño sea responsable. Entonces, ese es un indicador, qué tanta plata las empresas están invirtiendo en este tipo de prácticas de desarrollo de tecnología responsable con este enfoque, por ejemplo, en niñez y en alfabetización digital. Desde el punto de vista legal, hay una herramienta que da muy buenas luces respecto a cuando las compañías de verdad están implementando buenas prácticas, y esto es muy conocido en derecho internacional y es en inglés el CRIA, el Children's Rights Impact Assessment. Este es una herramienta metodológica para evaluar cómo las compañías pueden desarrollar productos que no solamente cumplan con la legislación en derechos humanos, por ejemplo, de la niñez, sino también en buenas prácticas en general, nuevamente con orientación a la alfabetización digital. Ese es un indicador, digamos, respecto a la gobernanza, nuevamente, qué compañías están teniendo este tipo de prácticas. La evaluación de impacto en los derechos de los niños tiene varios pilares, usualmente se ilustra como una casa. El pilar son unos principios, son los principios de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida y al desarrollo y derecho a ser escuchado. Encima de los cimientos de esa casa tenemos las categorías de los derechos de la niñez, que es una lectura académica de la Convención de los Derechos de la Niñez, que son los derechos de protección, participación y provisión. Ver los derechos desde esa perspectiva da luces sobre qué están haciendo concretamente las compañías para hacer efectivos los derechos, y ya como marco o techo de esa casa con todos esos cimientos, pues ya se pasa a resolver la cuestión en particular, en este caso lo que estamos hablando de la alfabetización digital, teniendo en cuenta la capacidad evolutiva de los niños, el rol de los padres como protector primario, tal como aparece también en la Convención de los Niños, y el contexto particular en el cual estemos hablando, que tiene que ver directamente con el marco normativo, por ejemplo, vigente en Colombia. Entonces, para resumir, el Impact Assessment y qué tanta plata están invirtiendo las compañías son dos indicadores clave a nivel empresarial. ¿Listo? Muy buenas tardes. Antes que nada, felicitarlos, la verdad fue una excelente ponencia de los temas, y particularmente a los representantes del ente privado y educativo, mis más sinceras felicitaciones por los temas que trataron. Me le uno a eso porque soy director de una empresa de informática, se llama DIB, y en síntesis voy a tocar un tema muy importante y es la huella hídrica. Si me preguntan a mí, mi huella hídrica prefiero utilizarla en lenguaje LLMs, en inteligencia artificial, y no en Coca-Cola, en Postobón o en cigarrillos Marlboro y Mustang. ¿Cuánto cuesta producir Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta producir un cigarrillo? Entonces, traslademos el pensamiento de que la inteligencia artificial va a dejar un impacto medioambiental, porque hay empresas que producen cáncer en la sociedad y nadie está hablando de eso. Entonces, traslademos esa tecnología hacia una perspectiva más humana. Eso por primer lado. Lo segundo, entendamos que la inteligencia artificial se tiene un sesgo en su definición. Me encanta que el representante de la empresa privada habla con definiciones, y en definición, la informática y la computación es hija de la matemática, y la matemática es una ciencia formal que está muy relegada de lo social en muchos aspectos. Entonces, lo primero que se debe hacer es que la universidad retome en esencia y fundamento su propósito de que el conocimiento en sí mismo es lo único importante,
y que ese conocimiento tiene un impacto sociocultural y económico y político, y que el intelectual que produce ese conocimiento debe estar al tanto de eso. Un caso muy puntual, Oppenheimer y Einstein con la bomba atómica, para de contar. Primero, segundo, lo tercero era respecto a la responsabilidad ética de las empresas. Yo como representante legal de la empresa amo la privacidad y el anonimato de mis datos, y así entiendo que hay usuarios que aman la privacidad y anonimato de sus datos. Entonces, ejemplo, supongamos que viene la señorita intermediaria, me dice, desarróllame una base de datos. Entonces, para ese proyecto yo voy a tener que tomar toda la información y la data de su negocio, lo que sea que vaya a almacenar la base de datos. Una empresa debe ser responsable en utilizar protocolos de código abierto que puedan ser auditados por entidades terceras sin ánimo de lucro, para que haya una total veeduría, una transparente veeduría en los protocolos de cifrado. Matrix y Element son protocolos de mensajería instantánea que permiten eso. Siempre hacer conexiones con VPNs a través de navegación incógnita en navegadores sin tracking, porque ya está demostrado que Google y Microsoft roban los datos. Y esto es muy delicado lo que estoy diciendo. Creo que ahorita un profesor de la anterior ponencia decía, me voy a meter en líos con esto, pero ya está demostrado que ellos roban los datos, porque uno cuando entra a una página oficial, no sé, Revista Semana, a leer la noticia, dice, acepte las cookies o pague 8.000 pesos mensuales para acceder a nuestro sitio. Nadie va a pagar 8.000 pesos por leer una noticia, pero cuando yo estoy accediendo a mis cookies, y esto va a ser muy generalizado, estoy diciéndole a la empresa o a la página, acceda a mi micrófono, prenda mi cámara, tome pantallazos, acceda a mis archivos personales, y esas empresas, sin siquiera tener mi cédula, saben más de mí mismo o de lo que sabe cualquier familiar de mí. Entonces, ¿qué pasa eso? Que ya lo comenté previamente, vienen empresas como Cambridge Analytica a tomar los datos y a recopilarlos, a manipular mercados, a manipular gobiernos, a manipular elecciones. Y esto no es solo sobre brecha digital, y acá ahorita estaba hablando con Diego y me dio una ilustración súper excelente de lo que es reducir la brecha digital, pero reducir la brecha digital no es solo ir, que en palabras de él las voy a tomar, no es solo ir y tirar computadores y montar redes para que la gente acceda a un computador. Acceder a la brecha digital es lo que hizo el ponente del representante educativo, de decirle a esa profesora, no utilice el computador para mirar Facebook y videos estúpidos, y estoy tirando un juicio moral muy fuerte, pero entre consumir contenido, entre comillas, de un influencer que solo promueve estafas demostradas y denunciadas, pues consuma contenido de científicos, Javier Santaolalla, organizaciones como Amautas, hay actualmente un analista de seguridad informática español que se llama Savitar, y todo lo que hacen en cuanto a pedagogía de seguridad de la información es excelente. Entonces, la tecnología no es mala ni es buena, es una herramienta. ¿Cuál es el problema? Que estamos importando esa herramienta y no tenemos control sobre nuestros datos. Entonces, si viene un martillo fabricado en Estados Unidos o en China con plomo, evitémonos el cáncer con ese plomo, más bien produzcamos un producto colombiano, produzcamos inteligencia artificial acá y no nos preocupemos por la huella hídrica, porque cuando saquemos esos cánceres sociales llamados empresas privadas que solo venden productos ultraprocesados o nocivos, ese día la sociedad va a cambiar. Cuando tengamos conciencia ética en partes iguales y entendamos que cada ser humano simplemente tiene un rol sociológico y antropológico, y que en este momento yo estoy siendo representante legal, pero cuando salga voy a ser usuario, y cuando vaya por el transporte público voy a ser usuario, que cuando entre a un restaurante voy a ser comensal. Es eso, es tener ética en cada rol que yo represento. No me demoro ni 30 segundos. Hay algo que yo le digo a mis clientes, y es desarrollar y adoptar tecnología de forma ética no es solamente loable, sino que es rentable. Eso es un mensaje muy importante, no solamente para vender consultoría en temas legales y regulatorios, sino que de verdad debe calar en la sociedad y en el tejido empresarial. Mire, le doy dos datos. Uno primero, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Capitalismo Consciente, de John Mackey. Él es el CEO de Whole Foods en Estados Unidos, y lo que él dice es que las empresas que tienen un propósito elevado y que integran los distintos actores de interés en redes de colaboración y tienen, digamos, desarrollan negocios no solamente por rentabilidad, sino con un sentido, son más rentables por encima
no solo son rentables, sino que son rentables por encima del S&P 500, que es el índice o el ETF que mide las 500 empresas más grandes del mundo. Eso de por sí solo es muy diciente. En Colombia, por ejemplo, Crepes and Waffles. Ser una empresa ética y consciente es rentable. Segundo dato, también muy relevante. Según un estudio de IBM, las empresas que tienen marcos de gobernanza para la implementación ética de la inteligencia artificial tienen un retorno de inversión o ROI 2 veces mayor que empresas que no lo tienen en sus proyectos de inteligencia artificial. Entonces, aquí la ética no es por filosofar o por, digamos, simplemente cumplir con nuestro deber y ser virtuosos, sino también que a nivel empresarial y desde la perspectiva de incentivos económicos es deseable. Sí, solo algo pequeño hablando del tema de rentabilidad, hablar de rentabilidad social, ¿no? También lo que implica desde la formación en temas de seguridad digital, pues al nivel también de la comprensión desde el uso responsable de TIC y la privacidad de los datos, esto de la mano a los procesos de alfabetización o mejoramiento de habilidades básicas, que ya lo mencionaba como en la primera intervención, y es que sí o sí debe ir de la mano todo este tema de prevención de riesgos y también qué hacer cuando hay una violencia o ya hay una violación, digamos, a la intimidad, donde hay una difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, por ejemplo, en el caso de las personas de las comunidades. Entonces, ahí hay, digamos, todo un trasfondo también ético y responsable del uso de estas herramientas y elementos a trabajar, porque es un desafío social enorme. Realmente esto es un desafío como sociedad en general. ¿Qué hacer frente a esta situación? Obviamente la filtración de datos, todo lo que implica a nivel empresarial o elementos masivos de pérdida o ataques informáticos, pero que implica también para las personas, para los ciudadanos y ciudadanas que se ven también abocados a este robo de información, suplantaciones o violencias como ciberacoso, ataques digitales, exposición de su intimidad, etcétera. Entonces, qué rutas también al interior y cómo la formación de un criterio en temas de prevención de riesgos, seguridad y privacidad para las personas también es rentable frente a la formación en general de sus habilidades TIC, no solamente el uso de una herramienta en particular, sino el uso de la tecnología con un criterio que me permita a mí evaluar hasta dónde doy o no doy esta información, si cierro una página cuando me pide que acceda a las cookies o le doy a aceptar a todo, y no tengo ni idea qué fue lo que hice, pero logré acceder a la información y ni siquiera me pregunté, ¿y eso de las cookies qué es? Entonces, esos elementos también, esos criterios también formarlos a nivel del uso cotidiano que tenemos con las tecnologías, pues permite a las personas tener un criterio diferente para usar las tecnologías desde ese enfoque. No, agradecerte tu intervención, me parece muy, muy valiosa y sobre todo, hermano, eso me trasnocha. O sea, yo todos los días me levanto pensando, ¿será que sí estoy haciendo bien las cosas con mis profesores que capacito? O sea, ¿será que, o sea, yo eso me lo cuestiono mucho, te lo digo. O sea, te lo digo como ser humano, como persona. Yo pienso, estoy orientándolos bien porque a veces yo siento que tengo, ¿no? Muchas personas que le dicen, bueno, tiré línea. Bueno, ¿cómo usamos esto, Diego? Bueno, ¿cómo vamos a implementar esta IA? ¿Cómo vamos a hacer la planeación de clase, no? Entonces, yo me cuestiono mucho eso que tú mencionas. Me parece importante lo que dices de la huella hídrica, porque pues todos la tenemos, ¿cierto? Pero pues también es importante señalar que generalmente las dinámicas sociales implican que le quieren echar solamente la responsabilidad al usuario y no asumir la responsabilidad de las grandes empresas, que es lo que deberían. Por eso seguimos haciendo ese llamado, sobre todo a la legislación, a la regulación. A mí me parece que es muy importante tener un marco normativo. Y otro elemento importante que, digamos, hace parte de todos los espacios de capacitación en los que yo he estado, y es que siempre me dicen, Diego, ¿y eso es peligroso? Diego, ¿y mis datos será que no me los van a robar? Diego, ¿y aquí le doy a aceptar a las cookies o no le doy a aceptar a las cookies, no? Entonces, hay dos elementos muy importantes, ¿no? Por un lado, tenemos el gran desafío en Internet de que realmente haya información fiable. ¿La hay o no la hay? Hay información fiable y hay información no fiable.
Entonces, tenemos herramientas como ChatGPT, que para mí es la herramienta más mala de IA que existe, ¿no? Me parece que la han endiosado, ¿no? Pero es una herramienta que realmente ha sido superada por muchas plataformas mejores. ¿Qué pasa con ChatGPT y por qué la menciono tanto? Porque ChatGPT, además de que es la herramienta, digamos, más famosa, es la herramienta que más alucinaciones tiene, ¿no? Yo los invito en los celulares o en el computador, si lo tienes ahí, pregúntale a la IA de qué trata el libro de Germán Castro Caicedo, Más allá de la noche. Y les puedo asegurar, pero 100% seguro, que voy a dar una respuesta falsa. Y entonces tú le dices, no, el libro Más allá de la noche trata de la historia de amor entre una guerrillera de las FARC y un soldado del ejército. Y dice, ay, sí, qué pena, me equivoqué. Así dice ChatGPT, ¿o no? Así dice, no, qué pena, me equivoqué. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tenemos dos grandes retos en el uso de Internet. Uno, el tema de la privacidad, súper difícil de manejar. Sabemos sobre todo que en redes sociales como Facebook, tú mencionabas a Cambridge Analytics, se han robado los datos, eso se sabe, ¿cierto? No es una plataforma fiable, las redes sociales de por sí no son plataformas fiables para el manejo y digamos, de la privacidad de la información de los usuarios. Y de otro lado, también está todo el tema, ¿cierto?, de los deepfakes, de las noticias falsas. ¿Qué es falso y qué es verdadero?, ¿no? Las cadenas de WhatsApp, ¿cierto?, han llevado a presidentes al poder, ¿o no? Eso ha pasado. Entonces, digamos, tenemos esos dos grandes desafíos. Uno, ¿cómo nosotros logramos, cierto, mantener la privacidad de los usuarios? Dos, ¿cómo logramos que la información que transita en Internet sea fiable o verídica? Les doy un tip que me parece importante hablando de materia de inteligencia artificial. Si ustedes trabajan con ChatGPT, cámbienla por una aplicación o una plataforma que se llama Perplexity, que por supuesto, como todas las IAs, va a tener la posibilidad de alucinación, pero Perplexity tiene una promesa de valor con el usuario. Le dice la IA en la que sí puedes confiar, te dice Perplexity. ¿Por qué te lo dice? Porque hay más posibilidades de que tenga menos alucinaciones. Tiene mejores bases de datos, está completamente actualizada y adicionalmente puedes tú darle, digamos, la fuente. Puede ser a partir de información en Internet o puede ser a partir de información académica o puede ser a partir de información de YouTube, por ejemplo. Y eso lo que permite es que el usuario decida. Si yo veo un resultado y me sale cualquier medio de comunicación, yo pueda, digamos, tener el conocimiento de si puedo confiar o no en esa información. Entonces, digamos que un poquito como para responder lo que mencionabas, esos son los dos grandes desafíos que seguimos teniendo y que yo creo que vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. Bueno, el tiempo se nos agotó. Quisiera dar un cierre al panel. Obviamente esto es un tema que da para una conversación mucho más extensa. Resumirlo en 1 hora y media más o menos que estuvimos conversando, pues no es suficiente. Quedamos con la puerta abierta para seguirlo conversando. Seguramente si tienen alguna inquietud pueden acercarse a los panelistas y conversarlo o seguirlos por sus redes sociales, LinkedIn, para que allí también puedan enterarse un poco de los trabajos investigativos y otros eventos donde ellos participen. Yo quisiera cerrar como mencionando algunos ejes importantes que se trajeron a colación durante la conversación. El primero, creo yo, que es fundamental es entender que esto no es un trabajo solo de la academia o un trabajo de las escuelas, las universidades o los colegios. La alfabetización es una responsabilidad de todos, precisamente porque todos cumplimos un rol o cumplimos diferentes roles en lo social. Sí, somos hermanos, somos amigos, somos vecinos y también, pues, por supuesto, ocupamos un cargo específico en una organización y creo que de ahí se deriva esa responsabilidad. Entonces, creo que al final la conclusión es que todos, de alguna manera, pues, contribuimos a eso que pasa allí. Lo segundo, que creo que también es fundamental, es la necesidad de ver la alfabetización digital, no solo como el acceso a la herramienta o al software, sino por el contrario, a ese uso responsable, ese uso consciente, ese uso crítico de lo que está allí. Y también, que creo yo que es un elemento adicional, es la necesidad de que cuando una comunidad se acerca por primera vez a este tipo de plataformas, a este tipo de herramientas, pues se tenga claro para qué las van a usar, ¿cierto? No es como usarlas simplemente porque es una moda o porque es necesario, sino que podamos argumentar de manera clara
cuál es el objetivo y que podamos acompañarlos en esa definición de esos objetivos, importante también. Por supuesto, también se reconoció el rol de la docencia como algo fundamental en esta labor titánica de la alfabetización digital, el rol de la docencia ahora en todo lo que tiene que ver y el auge con la inteligencia artificial, como los docentes pues por supuesto son claves y por ende pues hay que brindarles un soporte, un acompañamiento, porque además hay que entender, y es que el docente también siente la duda, también siente el temor por esto nuevo que está llegando, y que es importante hacer un acompañamiento pues serio y organizado para que ellos puedan brindar ese soporte también a sus estudiantes. Me quedo también con una frase que mencionó el público y es la tecnología o la tecnología digital no es ni buena ni mala. Hay una frase de Carlos Escolari que me gusta mucho, él dice: no hay que ser populistas digitales. Esto no es la solución a todos los problemas, pero tampoco es el problema en sí. Por supuesto hay que buscar estrategias que nos lleven a hacer un uso responsable de ellas y sobre todo, creo yo, a empezar a cerrar esas brechas y lograr que más y más personas que no tienen acceso pues puedan tenerlo, pero de una forma organizada y responsable. Y pues queda la conversación abierta. Fue un gusto para mí haber conversado la tarde de hoy con ustedes y por supuesto muchas gracias a nuestro público por habernos acompañado. Para ello sí, vamos, ya les tomaron la fotografía para que tengamos todos estos recuerdos memorables, por supuesto que estarán publicados en las diferentes redes de la organización, este Foro Colombiano de Gobernanza de Internet. A continuación y para cerrar este foro, vamos a invitar y ceder la palabra a Lilian Chamorro Rojas, quien hace parte del equipo de Colnodo, es coordinadora de la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet en América Latina y el Caribe. Así que le cedemos la palabra a ella. Les pido el favor de no ausentarse. Vamos a tener a continuación un cóctel de cierre para que estén aquí, nos acompañen un poco más y que también tengan ese espacio para que lo conversen con los panelistas y quienes hoy han estado aquí con nosotros. Lilian, te esperamos por acá. Sea la oportunidad también para agradecer a las personas que han participado, que han estado escuchando este foro de gobernanza de Internet en Colombia, que es muy importante para la región y para el mundo, por supuesto. Les recordamos que la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet es un espacio abierto en el que tienen cabida todas las organizaciones y personas interesadas en este tema de gobernanza de Internet en el país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias pues por todas estas conversaciones, gracias a quienes han estado participando en los paneles, gracias a quienes han estado participando pues aquí en este espacio, compartiendo con nosotras, con nosotros. En nombre de Colnodo y de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, queremos dar las gracias a todas las personas que han dispuesto de su tiempo, su compromiso, su esfuerzo para pues estar aquí y poder llevar a cabo este foro. Esta es la 11ª edición del foro y se han tratado